Muy buenos días a todas, a todos. Soy Javier Tax de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y que junto con Mayra Fernández de la Facultad de Ciencias Sociales y también nuestra invitada de hoy, Victoria Evia Bertulo, formamos parte de el CEIMUR, el colectivo de estudios interdisciplinarios sobre mujeres y ruralidad, un espacio de trabajo del espacio interdisciplinario de la Universidad de la República de Uruguay. Y este es el tercer seminario del ciclo de este año 2026 que lleva como título Ruralidades en clave de género, lo cual es coherente con los objetivos y la propuesta del CEIMUR. Este tercer seminario es sobre las relaciones entre insumos agrarios de base sintética, podríamos llamarla así, y la salud, a partir de las experiencias de mujeres en las ruralidades agrícolas. Vamos a tener una presentación de unos 40 minutos, 45 minutos por parte de nuestra colega invitada y luego vamos a abrir un espacio de comentarios, preguntas e interacción. La presentación central, como ustedes ya saben, está a cargo de la doctora Victoria Evia Bertulo, que es antropóloga, licenciada y magíster por la Universidad de la República y doctorada en 2019 por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México, una muy reconocida institución universitaria para las ciencias sociales y las humanidades, no solo en México, sino a nivel de toda la región y yo diría a nivel global. La tesis doctoral de Victoria estuvo tutoriada por la antropóloga Lina Rosa Berrío. Victoria es docente investigadora en el Departamento de Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades, que cumplió 50 años el año pasado, y que, bueno, todavía estamos organizando algunas actividades para celebrar, porque este año en el 2026 se cumple también medio siglo del lanzamiento de la licenciatura en Ciencias Antropológicas. Victoria es co-coordinadora del Grupo de Estudios Antropológicos de la Sustentabilidad Socioecológica, el GEAS, que es uno de los equipos que integramos el CEIMUR. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, nivel 1, y también integra la subcomisión evaluadora del programa de investigación e inclusión para la inclusión social de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR, ya en su segunda o tercera edición que Victoria integra esa subcomisión. Y las líneas de trabajo que tiene abordan la salud ambiental, las desigualdades socioambientales y las transiciones a formas sustentables de producción en agricultura, lechería y sistemas mixtos, sobre todo trabajando junto con el GEAS en la zona del suroeste del país, pero que haciendo conexiones también, y seguramente hoy vamos a escuchar de ello, con lo que es la situación en el litoral oeste del Uruguay, una zona agrícola por excelencia. Entonces, bueno, le voy a dejar la palabra ya a Victoria y tomar nota de esa primera parte del título, encerrarse y aguantarse, que es el leitmotiv del seminario de hoy. Muchas gracias, Victoria, por haber aceptado y a todos por estar participando. Bueno, gracias por la presentación y bueno, sobre todo gracias por la invitación a participar de este ciclo de seminarios y bueno, y a todas las personas que se han conectado y que han mostrado interés por la actividad. Hoy lo que les vengo a compartir es, bueno, reflexiones que han surgido a partir de una investigación que ya tiene unos años de realizada, de trabajo de campo, que fue justamente la investigación doctoral que comentó Javier, donde yo analicé bueno, experiencias de toxicidad por exposición a plaguicidas en contextos agrícolas entre varones y mujeres. Ahora les voy a contar un poquito más de la investigación. La investigación no se centró exclusivamente en mujeres, pero yo hoy vengo como a compartirles y he hecho como una revisita a este material y algunas reflexiones de su momento a la luz bueno, de discusiones e intercambios que se vienen teniendo en el marco del CEIMUR
y con esta invitación a pensar o a poner una mirada, a enfocar justamente la cuestión de las mujeres y las ruralidades. Entonces es como, digamos, una investigación que ya tiene un tiempo, el trabajo de campo en sí, pero poder hacerles como algunas nuevas preguntas o, bueno, mirarlo también desde el hoy y también pensar en clave de algunas continuidades de lo que fueron los hallazgos en aquel momento y lo que venimos trabajando y pensando hoy. El título fue, bueno, un poco provocador, pero esa frase de encerrarse y aguantarse, bueno, surge justamente de parte de las conversaciones con algunas de las mujeres que yo estuve cuando estaba haciendo esta investigación. Así que, bueno, quise como retomar sus palabras y también a modo de provocación y poder, bueno, pensar un poco qué está atrás de eso y si es la única opción o no, si, en fin, provocar un poquito. A ver, voy a ir pasando a la pantalla, cualquier cosa me van diciendo si no se ve bien o lo que sea. También, si hay alguna duda, vos puede haber un espacio para intercambio de preguntas, pero si hay alguna cosita puntual también, como no los veo o no las veo por el Zoom, me hacen ahí alguna señal de humo. Entonces, bueno, comenzar un poco con esto, una introducción y planteamiento del problema, como contextualizar un poco de dónde vienen estas preguntas y cómo fue que surgió en aquel momento la investigación. Y tenía que ver, bueno, tiene que ver con lo que ha sido el proceso de sojización en Uruguay bueno, y una relación que se ha establecido por algunos investigadores y antecedentes entre el aumento del área agrícola de secano y en particular el proceso de impulso y de expansión de un cultivo en particular, que fue la soja transgénica, y su correlación con el aumento de importación y uso de plaguicidas agrícolas en Uruguay. Esta es una gráfica que ya tiene 10 años, pero bueno, fue como el momento en que estos temas se empezaban a poner en la mesa y se empezaba a establecer esa correlación, digamos, entre las barras de colores. Ustedes ven los tipos de plaguicidas de síntesis químicos importados al país. Este es un trabajo que hizo Pablo Galeano en base a datos del Ministerio de Ganadería de aquel entonces, y la correlación con la línea negra, que era la expansión del área agrícola. Y a su vez, bueno, también un trabajo que salió publicado en 2018 recién, pero que en realidad ya habíamos tomado contacto con un póster, o sea, con unas informaciones previas de la gente del Centro de Investigación, perdón, la gente no, del equipo de trabajo del CIA, del Centro de Investigación y Asesoramiento Toxicológico, donde ellos habían hecho un estudio más de corte epidemiológico, calculando las tasas de intoxicación por plaguicidas agrícolas, y fue como, si bien ya había antecedentes de trabajos sobre plaguicidas y salud, fue como el primer estudio donde se establece una tasa de intoxicaciones nacional, y eso permite establecer comparaciones con la región y un poco colocar el tema también a la luz más de la salud pública, ¿no? Entonces, bueno, la tasa nacional en aquel momento para el periodo 2002-2011, ellas lo establecían en 7,9 a nivel nacional, pero había importantes diferencias regionales, y después voy a volver un poquito sobre esto entre departamentos. Y también en aquel momento empezaban a emerger varios estudios que empezaban a muestrear residuos de plaguicidas en diferentes matrices: agua, suelos, peces, abejas. Estos estudios han seguido. Yo les estoy mostrando como lo que era el contexto de época cuando surgen estas preguntas de investigación. Entonces, bueno, era un contexto donde esta expansión del área agrícola y de un determinado modelo de producción y un determinado paquete tecnológico, que es lo que vamos a ir conceptualizando, este, empezaba a mostrar ciertos, llamémosle entre comillas, externalidades o efectos más allá de lo productivo, que tenía que ver con sus vínculos con la relación entre salud, ambiente, territorios. Y bueno, y para comenzar como también algunos conceptos que quiero como plantearles, que son la base a partir de la cual vamos a ir construyendo esta mirada sobre este problema, porque como decía Javier, yo soy antropóloga, no soy ni epidemióloga, ni de ecología. Entonces, bueno, ¿qué mira la antropología sobre estos procesos? Y ahí un poco también para aclarar algunos conceptos que ya están en el título. Bueno, para empezar, esto yo lo abordo desde el campo de una mirada particular de la antropología, que es una tradición que es de la antropología médica crítica,
que ha básicamente durante muchos años estudiado los procesos que se llaman de salud, enfermedad, padecimiento, atención, prevención. ¿Qué quiere decir esto? Es ver los procesos de salud y de enfermar en el marco de relaciones sociales, económicas, históricas, culturales, más allá del padecimiento biomédico o del diagnóstico de enfermedad, sino cómo se producen y se sostienen esos fenómenos a nivel sociocultural. Y de lo de antropología médica crítica tiene que ver con la importancia que esta área le da a los procesos como estructurales, materiales y sociales, y no solo a cuestiones simbólicas o de sentidos y de significados, sino también de atender a cuáles son las condiciones materiales, a las diferencias, cómo se construyen esas diferencias en distintos sectores de la población, y en los últimos años empezar a prestar atención a los efectos o las relaciones entre, digamos, la crisis ambiental, los procesos de deterioro ambiental y los procesos de salud o enfermedad. Entonces, un poco uno de los autores que fue como fundador de esta línea de antropología médica en el CIESAS, que es Eduardo Menéndez, él siempre plantea que mirar la salud y la enfermedad en una sociedad y en un momento histórico dado funciona como una espía de las contradicciones de esa propia sociedad. Es como una ventana a partir de la cual podemos mirar procesos más amplios. Y bueno, y esta definición de vulnerabilidad estructural que les decía es como, digamos, cómo entendemos que se construyen esas diferencias. Y esas diferencias, digamos, entender cómo la posición que cada quien ocupa en esa estructura social, esta posición que va a estar dada por relaciones de clase, de género, de procesos de racialización, de estatus migratorio, impone patrones de sufrimiento psíquico, emocional, en poblaciones o individuos que son justamente de producción social. Y esto permite superar enfoques de riesgo individualista que muchas veces terminan culpabilizando a los sujetos por, digamos, toda esta idea de los estilos de vida versus entender cómo socialmente se construye la vulnerabilidad a determinado problema de salud, enfermedad, padecimiento. En este caso, que vamos a estar hablando de la toxicidad y las intoxicaciones. Y por último, bueno, otro concepto que también está en el título, que viene también de estos marcos teóricos, que es entender qué hablamos cuando hablamos de experiencias de toxicidad. Yo les decía, estamos hablando de procesos que son más que el diagnóstico de enfermedad biomédica. Entonces, la experiencia de toxicidad implica reconocer un padecimiento que es corporalmente encarnado y que sucede en ambientes materiales y sociales. ¿Sí? Entonces es como poder darle, devolverle, digamos, o reconocer esos procesos corporales, sociales, ambientales, de cómo se va produciendo esa experiencia del padecer, que no es solo si tengo o no tengo tal síntoma, sino también cómo ese síntoma es significado a nivel individual, social, qué hago a partir de que tengo eso, puedo buscar atención, no puedo buscar atención, dónde busco, cómo hago para buscarla y por qué. Y bueno, y digamos, se basa también en una serie de estudios y antecedentes que han analizado experiencias de toxicidad en contextos tanto urbanos como agroindustriales, de los cuales hay menos, digamos, hay bastante menos trabajos y antecedentes sobre toxicidad en procesos agroindustriales que en procesos más urbanos, industriales, etc. Y bueno, y por último, digamos, ¿cómo pensamos estos saberes? ¿Se acuerdan que en el título también estaba la palabra de experiencias de toxicidad y saberes preventivos? Y es como a partir de esta idea, digamos, de que todas las personas tenemos y saberes, sabemos sobre nuestra salud, sobre nuestra enfermedad. Esos saberes se van constituyendo a partir de distintos elementos que tienen que ver con lo que aprendemos en nuestras familias, con lo que se reproduce a nivel de las tradiciones, también con lo que vamos recibiendo en los contactos con los servicios de salud y los saberes que circulan, incluso hasta por redes sociales en la actualidad, ¿no? Pero lo que importa es decir, bueno, más allá de si esos saberes son verdaderos o falsos, correctos o incorrectos en términos biomédicos, es reconocer que las personas manejamos e integramos y tomamos decisiones sobre cómo nos atendemos o desatendemos a partir de esos saberes que utilizamos en nuestra vida cotidiana y que muchas veces incluso implican utilizar y mezclar y combinar distintos tipos de informaciones.
Entonces, bueno, a todo eso estamos prestando atención desde esta mirada. Y estos saberes incluso pueden incluir la carencia de actividades preventivas, ¿sí? Puedo incluso no tomar medidas de prevención por lo que yo reconozco como amenazante o no amenazante para mi salud. Entonces, no es un saber normativo, taxativo, de lo que, sino como poder reconocer qué es lo que se sabe y no se sabe, digamos, de un problema dado. Entonces, bueno, a partir de estas referencias y de estos puntos de partida, la investigación original se hacía estas tres grandes preguntas, ¿no? Bueno, ¿cómo se experimenta la exposición a plaguicidas agrícolas en la vida cotidiana de los conjuntos sociales más vulnerables? ¿Cuáles son sus saberes sobre los distintos padecimientos asociados a la exposición a plaguicidas agrícolas? Y, bueno, ¿cómo se buscaba prevenir estos padecimientos, atenderlos y afrontarlos? Esas eran como las tres grandes preguntas de investigación de partida. Y bueno, ¿cuál fue la estrategia de investigación que se desarrolló? Bueno, se partió de este marco, digamos, metodológico de la epidemiología sociocultural latinoamericana, que como les decía, como, vamos, digamos, propone que los saberes sobre las prácticas sobre la salud y enfermedad son importantes, y entonces lo que buscamos hacer es, bueno, entenderlos, comprenderlos, reconstruirlos, siguiendo las trayectorias de atención, siguiendo las que las personas hacen para atender esos problemas, y justamente dándole mucha importancia a estos materiales y sociales, ambientes materiales y sociales en los que se dan estas experiencias de padecimiento. Entonces, bueno, yo realicé un trabajo de campo antropológico, etnográfico, que se caracteriza por la presencia prolongada, sostenida en un territorio dado, y esto tuvo como tres grandes fases. Una primera fase exploratoria en 2015, fines de 2015, principio de 2016. Una fase de profundización etnográfica, que fue un trabajo de campo de 10 meses, en una microrregión del litoral del país. Y después, entre los años 2017 y 2018, yo hice algunas revisitas a algunas personas para reconstruir y chequear con ellos algunos aspectos de las trayectorias de atención y también para terminar de acordar algunas cuestiones éticas en relación a cómo ellos y ellas querían o no querían que aparecieran sus historias, o se reflejaran sus historias en este trabajo. Y bueno, la región de estudio fue la microrregión de Dolores, de Soriano, Uruguay, y esta decisión metodológica tuvo que ver con los datos, digamos, esta idea del granero del país, ¿no? O sea, cuáles eran las zonas de mayor intensidad agrícola, también con las tasas de intoxicación que yo les había dicho regionales, que tenían su peso diferencial en el estudio del CIAT. Y bueno, y dentro del departamento soriano se eligió en particular esta microrregión justamente por configurarse ese territorio como lo que algunos autores definen como agrociudad, donde existe un centro, una ciudad, un centro poblado de más de 20.000 habitantes, que es la ciudad de Dolores, pero donde todo el territorio se constituye en un continuum, digamos, entre estos polos de servicios agroindustriales, la producción primaria y toda la cadena que implica. Entonces, bueno, un poco a nivel de población, esto que decía, la planta urbana, digamos, de Dolores y la zona de Chacras tiene aproximadamente 20.000 habitantes. Hay una serie de pequeños centros poblados de menos de 500 habitantes, de 1.000 habitantes, que en conjunto, entre todos los centros poblados, son 2.300 habitantes. Y lo que se llama población rural dispersa, digamos, los datos del INE miden solo los tenemos desagregados solo para el nivel del departamento, no para microrregión, serían aproximadamente 6.000 habitantes. Esto de qué es rural, qué es urbano, es toda una discusión. Digamos, de hecho, hay un estudio muy interesante de Piñeiro y Cardellac donde lo cuestionan. Digamos, cuando yo estoy hablando de mujeres rurales, también estoy incluyendo las que habitan en estos pequeños centros poblados en algunos casos, ¿no? Pero bueno, esto como para que vean un poco más a nivel general los datos. Entonces, bueno, como yo les decía, mi investigación abordó también, además de las mujeres, cuando yo pensaba en conjuntos vulnerables, trabajé también y con mucha profundidad con varones, trabajadores asalariados agrícolas que aplican plaguicidas. No trabajé solo con mujeres, pero yo ahora les vengo y con equipos de salud y con otra serie de actores, pero ahora quiero como enfocarme en los hallazgos del trabajo con estas mujeres. Bueno, ¿quiénes son estas mujeres? ¿Quiénes y dónde trabajé con ellas? Entonces vamos a hablar de mujeres en contextos agrícolas.
Y en concreto, perdón que capaz que está un poco lleno de texto, pero quería como presentar con claridad de dónde surgen los datos que les voy a mencionar después. Trabajé con 19 mujeres entre 20 y 65 años, que eran bueno, pequeñas productoras familiares, amas de casa, era como ellas se definían, y o parejas de trabajadores agrícolas, estos trabajadores que aplican plaguicidas en algunos casos, también algunas maestras rurales, auxiliares de servicio. ¿Ah? ¿Y dónde se realizó ese trabajo con ellas? Bueno, trabajé con algunos talleres y reuniones grupales en algunas escuelas rurales de la zona, que no voy a mencionar por motivos de cuidar el anonimato de ellas. También en las salas de esperas de policlínicas rurales, un lugar donde pude tener bastantes conversaciones más puntuales e informales como para ir llegando al tema. Este, y bueno, en algunos casos, con algunas de ellas llegué a poder visitar sus casas, conversar con ellas, conocer más sus contextos materiales de vida. No, no en todos los casos se llegó al mismo grado de profundidad. Bueno, y esta primera pregunta que salía mucho, y esto es como algo que siempre me ha quedado como resonando, como al querer hablar con ella sobre estas experiencias de toxicidad y sobre su experiencia cotidiana de contacto con estos productos que se usaban en el campo, ¿no? Estaba esta idea de que ellas no sabían sobre plaguicidas, ¿no? Que los que sabían sobre los plaguicidas eran los varones. Y incluso esta palabra plaguicidas, que es una palabra muy técnica, es una palabra que tampoco era reconocida en el día a día, ¿no? Entonces ahí vieron que aparecen como muchas palabras que son distintas formas de nombrar cómo ellos reconocen a estos productos, ¿no? Bueno, herbicidas, matallullos, insecticidas, curasemillas, químicos, venenos, remedios, glifosato, curar, limpiar, quemar, deriva. Y vamos viendo que en esas distintas formas de nombrar también hay sentidos y significados ambivalentes sobre lo que implican estos productos en la vida cotidiana, que son productos que sirven tanto para la producción como para fines, ¿no? De curar, de limpiar, incluso en algunos casos se usa la palabra remedios, como el reconocimiento de que pueden ser productos venenosos. ¿Cuáles, eh, ¿Cuáles fuimos reconociendo que eran los contextos de exposición? O sea, este contacto con estos productos en la vida cotidiana van constituyendo distintos contextos de exposición. Y a nivel toxicológico, en la literatura está como muy eh, clasificados, son tipologías como bien cerradas. Cuando se van a los datos de cómo se dan esas intoxicaciones, se dividen, ¿no? Entre exposiciones laborales, exposiciones ambientales, exposiciones intencionales. Son categorías que se usan para clasificar los tipos de intoxicaciones. Ahora, lo que vemos en el habitar, en esa vida cotidiana, es que en realidad ellas están expuestas a múltiples exposiciones. Son exposiciones múltiples y cotidianas. Porque implica el manejo de esos productos en algunos casos para tareas de limpieza, ellas le llaman de limpieza o de mantenimiento de las zonas de jardines, de parques, de las zonas linderas a sus espacios de vida, pero también, bueno, derivas aéreas, terrestres, incluso en algunos casos potencialmente a cursos de agua de los campos de cultivo que están alrededor de sus casas, si son viviendas rurales dispersas o cercanas a los centros poblados. Y también otras fuentes de exposición que yo no las había considerado y que fueron surgiendo a través del trabajo de campo que tienen que ver con el take-home effect, digamos, los residuos de plaguicidas que vienen en la ropa de los varones que trabajan en el campo o residuos que hay bueno, en maquinarias, en polvillo que circulan en el pueblo y demás. Entonces hay como un primer hallazgo que tiene que ver con que hay contextos de exposición diferenciales según la división genérica del espacio y del trabajo, donde habitualmente las mujeres están más en la casa, en los espacios de reproducción doméstica, y los varones en la chacra o en los espacios de producción agrícola, pero esos mundos no son mundos aislados, ¿no? En realidad están permanentemente conectados por relaciones. Y después otra idea interesante que surgió en este trabajo fue que si bien los plaguicidas preexisten y el contacto con estos productos preexisten a la producción agrícola sojera en particular y está presente en distintos rubros agropecuarios, había una idea de que había habido un proceso de intensificación, tanto en frecuencia como en toxicidad o como en gravedad, digamos,
a partir del cultivo de soja. Entonces, los plaguicidas vienen de antes, ellos lo saben y forman parte de distintas reproducciones, pero la soja se identifica social y popularmente como uno de los cultivos que, ahí dice, ¿no? Más lleva, más lleva, más lleva productos, más trae olor, más trae estos malestares. Estos dibujos fueron hechos en el trabajo de campo en esas escuelas rurales con algunos de los chicos y chicas que participaron, que de eso no voy a hablar hoy en particular. Entonces, bueno, ¿cuáles van siendo esas experiencias de toxicidad que se van reconociendo, ¿no? Eh, por un lado, esta idea de que el olor es cosa de todos los días y tiene que ver con eso de los contextos múltiples de exposición y de las experiencias cotidianas de exposición. Entonces ahí yo fui relevando toda una serie de saberes y experiencias sobre esta exposición que desde la toxicología se llamaba ambiental, pero que en realidad lo que veíamos es que era algo más cotidiano. Y voy a ir poniendo algunas citas para que se vayan haciendo una idea de las muchas cosas que me contaron, ¿no? Pero, y esto tenía que ver con el título, venían hablando del olor de los productos, de los venenos, y decía, bueno, se te mete, sí, el olor, ¿no? Si vos te metés para adentro de tu casa y no podés estar adentro de tu casa, ¿cómo será afuera? Esto tiene que ver como con uno de esos también estrategias, entre comillas, más que preventivos de mitigación de la exposición a plaguicidas, que era, bueno, si están fumigando, lo único que puedo hacer es meterme en mi casa con mis hijos, con mis gurises y cerrar todo, ¿no? Por eso lo de encerrar y aguantar. Y después también esta idea que no es solo lo que, digamos, lo que está en el ambiente en el momento de la deriva, sino también mucha de esta observación de cómo van eh, corriendo, ¿no? Y tiene que ver esto de correr, como la ubicuidad de estos tipos de productos en el ambiente, ¿no? Porque no es solo en el campo, sino que después corren del campo y hacia el arroyo y hacia el agua y la pregunta, la incertidumbre, ¿correr hacia mi pozo de agua, por ejemplo? Después encontramos como otro conjunto de saberes que tiene que ver con lo que las mujeres saben sobre los varones, o sea, sobre las exposiciones laborales, sobre los varones que trabajan con los productos. Entonces, ahí es interesante porque hay como hallazgos en relación a saberes populares sobre intoxicaciones laborales crónicas. O sea, hay un saber popular de que trabajar tanto tiempo con los productos hace mal, de que hay un proceso gradual de intoxicación y de envenenamiento, y bueno, y van a ir surgiendo una serie de denominaciones populares para esos procesos de enfermar. Esta idea, ¿no? Al principio no se dan cuenta, pero luego llegarían a estar intoxicados con el veneno muy adentro. Y esto es interesante porque en la literatura no se reporta mucho. Lo que más se habla es que las personas reconocen los síntomas de intoxicación aguda, pero no los procesos de intoxicaciones crónicas. Y en mi trabajo, bueno, se va viendo que sí hay saberes populares sobre estos procesos de exposición más crónica. Esta idea de los que los productos van penetrando, van afectando, pero ven el gerundio, es como un proceso gradual, la gradualidad que está dada por la temporalidad y la continuidad de la exposición. Y como otro campo de saberes que quería traer que tiene que ver con experiencias de conflicto interpersonal y relaciones de poder asimétricas. Bueno, por favor no fumigues cerca de la escuela, ¿no? Esto me lo han dicho mil veces, mil veces, mil veces. En algunos casos fueron presentadas denuncias, en muchos casos no. Y acá traigo esta cita de una vecina de una de las escuelas rurales que cuando estábamos discutiendo este tema de por qué sí anunciar o no anunciar y qué hacer ante estas situaciones, ella me decía, bueno, es difícil el tema porque los gringos tienen plata y poder y porque la gente que trabaja en las estancias los ven como bueno, porque es el trabajo que tienen. Entonces, bueno, esto era como compartir un poco más así de la información más etnográfica y de las cosas con las que yo me fui encontrando en este trabajo con estas mujeres y pudiendo como también desandar algunos preconceptos, algunas prenociones o qué es lo que una trae, ¿no? Como mujer de clase media, universitaria, de Montevideo, ¿no? Unos preconceptos, prenociones y poder como parar un poco y escuchar también qué es lo que ellas están trayendo desde esa vida cotidiana en esos territorios, ¿no? Eh, entonces, bueno, analíticamente hay mucho más material para compartir. Quise como traer algunas de las puntas que fueron surgiendo. Pero bueno, en este trabajo como de poder ir analizando, más allá de lo que ellas me decían, también con estas categorías y pensando en relación a algunos, bueno, antecedentes y demás,
Lo que yo fui encontrando y propuse en mi tesis doctoral es que cuando hablamos de experiencias de toxicidad, podemos encontrar como distintos tipos de padecimientos, eh, y que algunos de ellos son reconocidos como merecedores de atención y otros son aguantados y naturalizados como parte de la vida cotidiana. Y bueno, y un poco la pregunta de cuáles y por qué. Entonces ahora voy a ir como haciendo como una síntesis presentando esos para que vean un poco cuáles son y después poder como pensar un poquito más de por qué se reconocen algunos, por qué se aguantan otros y qué pasa con las mujeres en esos procesos. Entonces, bueno, este esquema es como muy poco de diseño, tengo que mejorar esas habilidades, pero bueno, hay como tres grandes conjuntos, ¿no? En los que yo fui ordenando los hallazgos etnográficos. Este, entonces les decía eso, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles eran aquellos padecimientos? Entonces, por un lado, bueno, padecimientos que merecían atención, por otros que eran estos que eran como más aguantados, y por otro lado, otro conjunto que yo lo clasifiqué como sufrimiento ambiental e interpersonal. Ahora les voy a ir diciendo como un poquito más qué fui encontrando en cada uno de ellos. Esto de lo ambiental e interpersonal tiene que ver con una idea de poder pensar esta salud ambiental más allá del cuerpo de las personas y tiene que ver con todas estas cosas que ellas me iban contando cuando hablábamos de los productos que yo definí como indicadores populares de daño ambiental y que era lo que ellas observaban de los cambios en su ambiente, en sus territorios cotidianos, ¿no? A partir del uso de estos productos. Y señalaban como un motivo de preocupación y como cuestiones que ellas iban observando en estos procesos de deterioro ambiental, ¿no? Entonces, bueno, se hablaba de las muertes de abejas, animales pequeños que eran encontrados muertos, peces muertos, huertos y cultivos quemados, o sea, quemados por los productos, ¿no? Dañados. Bueno, los olores y este temor sobre las aguas contaminadas, ¿no? Entonces hay como un montón de huellas, digamos, en esos ambientes materiales que sostienen esa vida, pero también eh, otro elemento que no es menor que tiene que ver con la conflictividad interpersonal y los afectos que se generan ante estas situaciones, con vecinos, con parientes, con personas de la comunidad cercana, ¿qué pasa ante esas situaciones, ¿no? De incertidumbre, de miedo, muchas veces de resignación y en algunos casos también de conflicto. Entonces, como, ¿qué pasa con todos esos padecimientos que van más allá del cuerpo? Después tenemos estos otros como padecimientos aguantados que están más ubicados en el ámbito de lo corporal, de sus cuerpos, que tenían que ver con, bueno, estos olores a veneno que les ocasionaban dolores de cabeza, alergias, perdón, mareos, en algunos casos pérdida de fuerza, esto más vinculado a los varones que trabajaban con los productos, no tanto a ellas. Y toda esta idea de estos accidentes laborales, ¿no? Que bueno, hay que pensar un poco si son accidentes o si son parte estructural de cómo se constituyen esos procesos de trabajo. Pero bueno, todo este conjunto de problemas eran cosas que ellas como que al principio no contaban y después hablando, iban saliendo, pero ya les digo, como algo muy naturalizado, minimizado, como algo que era como parte ordinaria de la vida cotidiana, ¿no? ¿Y de qué sí, perdón, de qué sí valía la pena? O sea, ¿de qué los que sí me hablaban como con más atención, desarrollaban las historias, reconstruían las trayectorias, quién había estado, quién no había estado? Bueno, esos eran como estos otros tipos de padecimientos que digo que merecían la atención y el tiempo y la profundización, ¿no? Y eso tenía que ver con los episodios de intoxicaciones agudas, clásicos, lo que llega a la puerta de emergencia del servicio de salud, y con estos otros padecimientos crónicos que les digo que ellas iban reconociendo como estos procesos de intoxicación crónicos, que tenían algunos nombres populares para nombrarlos, que no necesariamente hay un correlato con el diagnóstico biomédico. Muchas veces no hay una atribución biomédica, pero sí desde los saberes populares esos procesos de enfermar eran atribuidos al contacto con este tipo de productos. Y esos padecimientos crónicos que les menciono eran nombrados como ataque de huesos en algunos casos o estar intoxicados por dentro. Y bueno, y por otro lado, también empecé a encontrar que en algunos casos todos estos episodios de sufrimiento ambiental e interpersonal finalmente desembocaban como denuncias ante organismos oficiales. ¿Y qué pasaba cuando había una denuncia, no? Y ahí como entender por qué se pasa del aguante a la denuncia y a la enunciación. Entonces, de las denuncias también sí era algo que se hablaba como con mucho detalle. ¿Quién fue? ¿Quién la hizo? ¿Cómo se hizo?
quién se enojó después, cuáles fueron las consecuencias. Este, y entonces, bueno, acá es un poco poner en relación estos tres tipos de padecimientos con estos saberes preventivos y con las trayectorias de atención. O sea, finalmente, ¿qué es lo que se hace o no se hace ante cada uno de ellos, ¿no? Entonces, como en esto del sufrimiento ambiental, interpersonal y lo corporal que se aguanta, lo que veíamos es que la resolución o la atención de eso se daba principalmente en el ámbito doméstico, a nivel de la autoatención y a veces la automedicación, y donde se ponían en juego todos estos saberes preventivos que les decía que se articulan en la vida cotidiana, y estaba a cargo principalmente de mujeres, madres, esposas, hijas, vecinas, y muchas veces, o en algunos casos, se activaban estas redes primarias de ayuda mutua, ¿no? De le pregunto a mi vecina, le mando un mensaje a mi tía, a mi sobrina, etc. Todos aquellos padecimientos que eran reconocidos como merecedores de atención, digamos, desencadenaban una búsqueda de recursos de atención en servicios biomédicos. Y solo aquellos casos de sufrimiento ambiental interpersonal que superaban determinado umbral, ahora vamos a ver cuáles son esos umbrales y cuál es el papel de las mujeres en esto, podían implicar la realización de denuncias. Y por otro lado, bueno, también al analizar esas trayectorias de atención, vemos que, sobre todo en los casos de enfermedades y padecimientos crónicos, eran trayectorias que implicaban muchas veces secuelas y cuidados, a veces incluso bueno, con recursos por parte del Estado, pensiones por incapacidad, además, donde también las mujeres tenían como un papel muy, muy importante. Este, bueno. Entonces, más que conclusiones, capaz que en realidad son como, bueno, algunas reflexiones o algunas ideas que quiero destacar de estas cuestiones que les he seguido compartiendo. Por un lado, esta idea de más allá de las intoxicaciones, ¿no? Que lo he ido enfatizando bastante, pero lo quiero recalcar. Las denuncias, perdón, las intoxicaciones agudas y las denuncias que se pueden ver en sistemas de información estatal, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería, de eso también relevé datos, no se las traje ahora, perdón, pero por plaguicida son solo la punta del iceberg del problema, ¿no? Un poco lo que vemos con esta reconstrucción desde la epidemiología sociocultural es que estas experiencias de toxicidad por plaguicidas en realidad implican un continuum de padecimientos que incluyen tanto lo corporal, lo ambiental y lo social, ¿sí? Va más allá de la enfermedad biomédica en el cuerpo de una sola persona, sino que incluye procesos que son bastante más amplios. Y bueno, y cómo las relaciones de hegemonía subalternidad que estructuran las relaciones sociales en estos contextos asignados por la agroindustria van constriñendo la posibilidad de denunciar y denunciar públicamente estos problemas, ¿no? O sea, esa idea de los gringos tienen plata y la gente trabaja en las estancias y lo ven como bueno, es una idea, digamos, que es una realidad social que está presente, ¿no? También en contextos de mucha proximidad, eh, en pueblos chicos, donde la gente se conoce, donde todo el mundo tiene una referencia de alguien, los vecinos pueden ser vecinos solamente o parientes, entonces hay como una proximidad y un reconocimiento y muy poco anonimato, ¿no? Y esa situación genera también, bueno, y incluso la hegemonía y el consenso de lo que representa la agroindustria para ese tipo de territorios a nivel de lo que mueve la economía, de lo que mueve en el buen vivir, y que los trabajos del campo son trabajos que son bien vistos, a los que la gente aspira, con mejores sueldos muchas veces que en los pueblos. Entonces se va construyendo, digamos, toda una hegemonía de esa forma de vivir y producir. Por otro lado, bueno, cómo se va configurando esta vulnerabilidad estructural a la toxicidad por plaguicidas, que era un poco lo que yo les decía. Y ahí, bueno, obviamente es estructural a este modelo de producción que tiene determinadas condicionantes, que va generando estos contextos de exposición, pero no solo a la exposición, sino también cuáles son las posibilidades de atención y prevención. O sea, no solo que tengo contacto con el producto, sino después qué puedo hacer con eso. Y ahí la posicionalidad de las mujeres en contextos rurales
se configura, como decíamos, bueno, en esta intersección entre dimensiones de género, clase, lugar de residencia, edad y relaciones de saber-poder. Entonces las mujeres, en tanto mujeres, ocupan un lugar de subordinación en relación a los varones, pero tampoco todas las mujeres rurales son iguales. Y esto me interesa destacarlo, porque no es lo mismo una mujer que vive en un campo, o sea, población rural dispersa, pero tiene los medios de producción, el dinero, la posibilidad de irse a la casa del pueblo, o incluso cuenta con la información sobre cuándo se van a realizar las aplicaciones, que aquellas mujeres que están en relaciones de mayor subordinación por su condición de clase, por sus relaciones laborales, por las relaciones de saber-poder. Entonces ahí, para mí, dos tipos, digamos, las mujeres rurales asalariadas y aquellas que viven y trabajan como caseras, o sea, cuidando esas viviendas que van quedando en el campo, en estancias y demás, son como dos conjuntos sociales específicos que están en una mayor situación de vulnerabilidad que otras. Digo, no, está, eso. Y después, bueno, digamos, cómo estas relaciones de saber-poder también van construyendo esa idea de aguante, ¿no? ¿Qué es lo que se aguanta y por qué? Y entonces, ¿por qué se naturalizan ciertos padecimientos? Y ahí, bueno, retomo una idea de Eduardo Menéndez, él lo trabajó hace muchos años para la industria nequenera en Yucatán, pero un poco lo que él va encontrando es que ese aguante, esa idea de hasta que el cuerpo aguante, en realidad puede ser entendida como una estrategia también de autoexplotación, o sea, de seguir reproduciendo la fuerza de trabajo en contextos de fuertes dependencias económicas y sociales de un cierto tipo de modelo productivo. Y por otro lado, también vemos cómo las relaciones de género y saber poder en relación al género también inciden, porque todos estos saberes que las mujeres traen, y en muchos casos incertidumbres sobre esos padecimientos, eh, yo vi cómo han sido sistemáticamente deslegitimados por sectores actores del agronegocio a nivel local. Y no solo deslegitimados, sino que en algunos casos también algunas de esas mujeres que se han animado a hablar, a denunciar, a colocar algunas cuestiones, han sufrido directamente violencia simbólica por parte de algunos de estos actores. Han sido sujetas a circulación de rumores, a conflictos con vecinos, con parientes y a desacreditaciones a nivel público de ellas, ¿no? Esta idea de las locas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va construyendo qué es lo que podemos o no podemos decir en un contexto dado, ¿no? Y por otro lado, también el papel de las mujeres en cuáles padecimientos se van reconociendo como merecedores de atención. Entonces, ¿qué es lo que hace que algo se reconozca como merecedor de atención respecto de otra cosa? O sea, ¿qué es lo que distingue? ¿Qué es lo que hace ese pasaje entre uno y otro? Entonces, bueno, ahí lo que fuimos viendo, que coincide fui viendo en realidad, que coincide con otros estudios para otros tipos de problemas de salud y enfermedad, es que la intensidad de los síntomas, cómo es evaluada en términos populares la gravedad del padecimiento y si hay daño moral o no, es lo que va convirtiendo en que sean experiencias extraordinarias, que tienen secuelas biomédicas y sociales y que merecen la pena de ser como rescatadas. Y en muchos casos, como ya les decía, está este tema del desafío de la atribución biomédica, que también es un tema que digamos que atraviesa distintos problemas de salud ambiental, ¿no? Esto de que no se puede establecer relaciones mecánicas entre un factor de exposición con un problema de salud, sino porque son problemas muy complejos, pero entonces desde el campo de lo popular, yo les decía, se establecen estas relaciones. Y cuando hay padecimientos estos que son reconocidos como merecedores de atención, se priorizan los servicios de salud biomédico de mayor complejidad para la atención, ¿no? Entonces muchas veces no se va a la policlínica de atención primaria, sino que ya directamente se va a la puerta de emergencia porque se evalúa que va a tener mayor capacidad resolutiva. Perdón. Y bueno, y acá destacar el papel que tienen las mujeres en esas trayectorias de prevención y atención, porque
cuando reconstruyendo distintas trayectorias de atención, en fin, en todas encontramos que el papel de las mujeres es clave en las decisiones sobre las trayectorias de prevención de atención y o si se denuncia. O sea, la que toma el clic, la que hace el clic entre aguantar y hacer algo, digamos, sistemáticamente aparecen las mujeres como en esos papeles de decisión. Entonces ahí yo decía, bueno, esto es como una, ¿qué hacen las mujeres, ¿no? En esas prácticas? Ellas, por un lado, evalúan la intensidad de los síntomas, la gravedad de los padecimientos, la vulnerabilidad de la persona afectada, y el daño moral, en función de los saberes previos. Entonces, por ejemplo, los niños y las niñas van a ser consideradas social y culturalmente personas más vulnerables y ante las cuales se suele tomar más acciones de búsqueda de atención que las propias mujeres. Entonces, las mujeres muchas veces posponen su atención personal, pero sí actúan ante la afectación de un hijo o hija, de un niño de una escuela rural. Por otro lado, deciden, o sea, evalúan y en función de eso que evalúan, deciden qué recurso de atención utilizar. Si quedarse en el ámbito de la autoatención, si ir hacia recursos biomédicos o en algunos casos utilizar recursos alternativos, bueno, curadores populares y demás. ¿Y en función de qué toman esta decisión? En función de la eficacia terapéutica percibida, o sea, si va a ser resolutivo o no, y de las posibilidades de acceso. Y esto también es muy importante, considerando poblaciones rurales, tiene que ver con distancias, costos, horarios de atención, si cuento con un vehículo o no, si manejo o no manejo, si va a estar abierta la policlínica o no va a estar abierta. Muchas veces estas posibilidades de acceso también demoran la búsqueda de atención. Y por otro lado, acompañan y sostienen trayectorias de atención, muchas veces prolongadas, eh, realizan apoyo en redes informales, realizan cuidados y reproducción de la vida cotidiana, y esto muchas veces implican costos de bolsillo y en algunos casos una triple jornada laboral, ¿no? O sea, historias de mujeres que tuvieron que salir a trabajar afuera o agarrar otro trabajo para poder sostener, por ejemplo, una economía familiar cuando un varón se ve imposibilitado de seguir trabajando por consecuencias de salud de su eh, trabajo, ¿no? Entonces, bueno, destacar, digamos, en estas historias el papel de las mujeres rurales en la autoatención y en los cuidados. Y esta idea como enfatizar el papel que ellas tienen en la autoatención, en las medidas de prevención y de mitigación también, en la salud en general y en las posiciones aparecidas en particular. Y su importancia en la reproducción social de la vida, pero también en este aguante que decíamos, ¿no? Y bueno, y esto también creo que trae como una conclusión importante también de poder reforzar políticas de información y prevención en salud orientadas a mujeres rurales. O sea, también poder acercarles más recursos. O sea, además de todo lo que hay que hacer a nivel de sistema, de servicio de salud, de todo lo demás, pero bueno, también como verlos como un actor clave a ellas en estos procesos. Y bueno, eso es como así un poco la síntesis o, bueno, algunas nuevas preguntas a ese material y simplemente contarles para terminar y después me gustaría eso, tener un tiempo para intercambio, preguntas, comentarios. Un poco, bueno, este trabajo que yo les decía fue hecho hace unos años, bueno, en el marco de un contexto en particular que fue mi investigación doctoral, pero bueno, esa investigación también trajo nuevas preguntas, nuevas posibilidades, alianzas con colegas y, bueno, un poco contarles que en este momento en que estamos trabajando, solo así les voy a decir el titular, pero después podemos conversar un poquito más. Un poco estamos como dándole la vuelta a la moneda, digamos, y estamos viendo, digamos, cómo la cuestión de la salud ambiental en algunos actores sociales está funcionando como motivaciones para la transición a la sustentabilidad. O sea, en muchos casos estas preocupaciones, incertidumbres, inconformidades, bueno, mucho de lo que fuimos hablando acá, también en algunos actores sociales han motivado procesos de transformación y cambios en prácticas productivas eh, en el suroeste. Y acá solo comentarles que estamos ahora desarrollando digamos, esto es una hipótesis de trabajo que viene ya hace como 5 años con productores lecheros en transición y agrícola ganaderos, pero bueno, ahora estamos desarrollando un proyecto que tiene financiamiento de la ANI,
un poco para poder profundizar más en esa hipótesis y bueno, y estamos relevando, esto está abierto todavía, ya hemos tenido una serie de respuestas que ahí les comparto. Este, bueno, prácticas concretas de cómo las preocupaciones, distintos tipos de preocupaciones sobre salud ambiental están incidiendo en procesos de cambio de algunas prácticas productivas. Así que bueno, eso solo para comentarles que estamos en eso ahora. Y bueno, muchas gracias. Dejo de compartir la pantalla para así nos podemos ver las caras. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Estoy seguro que has motivado muchas preguntas y comentarios, así que ahora tenemos una media hora para poder justamente recoger algunas de las reacciones. Les voy a pedir que sí, que vayan o levantando la mano, el icono, o yo las veo en la pantalla, y que seamos de alguna forma breve en la pregunta y en el comentario para dar lugar a varios. Y entonces hacemos una primera ronda, tres, cuatro, dependiendo un poco lo largo que sean, y después le devolvemos el micrófono a Victoria para poder seguir intercambiando. ¿Sí? Así que tengo a Inés que me ha pedido y voy anotando. Adelante, Inés. Estás muteada, no te hemos oído. Bueno, muy bien, me encantó tu exposición, Victoria, el trabajo que hiciste, porque está siempre muy dejado de lado el tema de la ruralidad y la mujer rural. La pregunta mía específicamente es, si qué viste con respecto a pérdidas de embarazos, abortos o partos prematuros o bajo peso al nacer o muertes fetales en relación con esas mujeres que trataste. Perdón, Inés, no sé si querés presentarte desde dónde venís Ah, tratando estos temas, tus bueno. preocupaciones. Capaz que eso ayuda a Yo soy médico pediatra y neonatóloga, jubilada. Soy productora rural agroecológica, pequeña productora rural agroecológica. Tengo una producción ovina, una huerta orgánica y estoy rodeada por sojeros. Pero además, el tema siempre me está pareciendo que la Facultad de Medicina no se introduce en este tema y el Ministerio de Salud Pública, como el Ministerio de Ganadería y el Ambiente, no le da lugar a este problema tan grande que es la salud ambiental y lo que es la soberanía alimentaria. Pero concretamente Te volviste a mutear, perdón. no sé hasta dónde escucharon. No, que yo, No, ¿qué ibas a yo lo- decir? Ibas a repetir la pregunta. Ya nos diste un poquito el contexto de dónde venís trabajando. Sí, sí, sí. Este, Bueno, sí, por algún lado tenemos que salir, ¿no? Y empezar y trabajar en las distintas universidades, pero en concreto era eso porque no escuché hablar de esa parte, la parte de los embarazos, los partos, los nacimientos y muy probables bien, patologías. bien, gracias Inés. Andrea, Bueno, muy bueno, Victoria, la verdad que me encantó. Me cuesta entender algunas cosas por producto de mi formación, pero en realidad a las 11 tengo que entrar en otra eh, reunión, pero quería dejar esta pregunta porque como queda grabado, además, después lo puedo mirar. En realidad, nada, estaba pensando y tratando, bueno, de entender bien las cosas y pienso en el rol de esas mujeres también en sus cuidados a adultos mayores, a niños, y cómo opera como ese control social, o no sé cómo llamarlo, de lo que yo pienso y en una comunidad donde todos se conocen, donde mis hijos son amigos de otros, donde vienen a mi casa a los padres de de un niño que juega con mi niño y piensan, no sé, totalmente opuesto en ese tema, nada, me pareció re interesante, Victoria, muchas gracias. Tengo que salir, pero voy a mirar la grabación y bueno, y seguir. Así que bueno, gracias. Gracias, después lo seguimos. gracias Andrea. Está Carolina, pero antes
llamarte la atención, Victoria, en el chat hay también una pregunta sobre el ELA en poblaciones rurales de Raquel Piaget. ¿Está? Carolina. Hola, buen día. Yo soy Carolina Diez, soy antropóloga social. Hemos intercambiado con Victoria. Para mí ha sido muy importante el trabajo de Victoria en mi propia investigación, así que agradecer la gran síntesis que has hecho de un trabajo que tiene muchas más aristas, que revela una complejidad enorme de hacer una intersección entre campos que generalmente no están dialogando, que es el campo de la antropología médica crítica con los estudios rurales en Latinoamérica, no solamente en Uruguay, así que te quiero agradecer ese alto nivel de síntesis y un trabajo de muchos años. Y en mi caso, que he investigado estas mismas cuestiones, pero con otra población, y las tabacaleras en la provincia de Misiones, en Argentina. Te quisiera hacer una pregunta, ya que estamos, en relación a cómo esos contextos productivos imprimen características fundamentales a esta interrelación entre trabajo, vida, salud. Y bueno, y estas reconversiones, que entiendo que es tu nueva línea, esos procesos que hemos visto de salida de una actividad, porque estas mismas poblaciones forman parte de ese sistema productivo, en el caso tuyo de la producción sojera, y cómo son esas vías de salida, cómo lo están pensando actualmente, que es una vía también para pensar en esos otros significados que empiezan a aparecer en esos procesos tan contradictorios. Eso por un lado, y el otro lado, ya que estás colocando la cuestión de géneros, para mí fue muy importante tu reflexividad en torno a al género como investigadora en esos procesos de investigación, y cómo también es tan importante esa dimensión de los géneros cuando estamos haciendo investigaciones que tienen esta sensibilidad, llegar a a lo íntimo, ¿no? No en todos los casos, como decías vos, con todas las interlocutoras, perdón, pero como también en este trabajo de campo que toca temas tan a veces dolorosos, sensibles, bueno, cómo aparece también esta dimensión. Y bueno, nuevamente agradecerte, creo que nos debemos un trabajo juntas de diálogos. Gracias, Victoria, y gracias el Seymour que acercó esta temática. Gracias, Carolina. Victoria, si te parece, te doy de vuelta la palabra y solo déjame agregar una pregunta. En realidad, hablabas al principio, ¿no?, de los procesos de padecimiento, salud, enfermedad, como los espías o el espía de. No sé si las mujeres son las espías del espía. Bueno, muchas gracias por los comentarios, las preguntas. Siempre es como un desafío esto de la síntesis, ¿no? Claro, cuando una trabajó tantos años en un lugar y siempre hay más cosas para contar y bueno, pero la idea es como poder compartir algunas cosas y generar reflexiones también. A ver, sobre lo de Inés, de los abortos, los embarazos, si aparecía o no aparecía en el campo, yo como de nuevo aclarar desde dónde estoy hablando y es este trabajo, bueno, antropológico, social, de poder acercarme a los sentidos, significados, prácticas cotidianas de habitar de las personas. Sí hice una búsqueda de información y antecedentes epidemiológicos nacionales, pero no es que mi estudio haya sido de corte epidemiológico, entonces yo nunca voy a poder hablar o afirmar correlación en términos, ya les digo, de epidemiología más clásica. Entonces, yo lo que rescato son las cosas que ellas rescataron y las que fueron surgiendo con más énfasis en el trabajo. La preocupación, o sea, el tema de los embarazos y malformaciones surgía como una preocupación inespecífica, como una incertidumbre que estaba, y de hecho en la época que yo hice trabajo de campo habían surgido
como con fuerza algunos documentales, incluso hubo un documental que la televisión italiana hizo en Argentina, y entonces eso estaba circulando en la tele en ese momento, y entonces estaba la pregunta pero no como algo que ellas, digamos, no me lo trajeron como casos concretos de pérdidas de embarazos o de malformaciones o de peso nacer. Estaba esa pregunta porque también estaba circulando como a nivel de la región y de medios de comunicación. Dicho esto, hay un trabajo bastante reciente de Jimena Heinzen, que ya sí hizo un estudio epidemiológico de corte ecológico, salió publicado creo que hace un par de años, fue su tesis de maestría en la Fiocruz, donde ella establece y analiza, digamos, para un conjunto de población y considerando variables territoriales y de salud, ella tiene datos que ahora no quiero decir de memoria porque tengo miedo de errarle, pero sí, ella analizó esto y tiene resultados sobre esto que vos estás trayendo. Pero en términos de mi trabajo de campo, ya te digo, era algo que estaba como circulando como incertidumbre, pero ninguna de ellas me lo trajo como una experiencia cercana, No, concreta, ni de quizás, ellas, quizás ni yo te lo, perdón, quizás te pregunté mal. Capaz que la pregunta era si veías preocupación sí, en eso cuanto. sí. Sí, preocupación, lo mismo que la preocupación por el cáncer, o sea, el tema cáncer salió mucho, muchísimo, y estaba esa idea, digo, de hecho muchas personas me lo decían, que Dolores era la capital del cáncer del país, bueno, cosas así se llegaban a afirmar, ahí yo tuve un intercambio muy, muy bueno con la gente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, en particular con una de las epidemiólogas que trabajaba ahí, que incluso yo digo, por favor, ¿tenés posibilidad de darme la tasa de cáncer para la localidad? O sea, tenemos como posibilidad de contratar con este dato objetivo, y ella hizo ese trabajo y digamos, en términos de las tasas vigentes para ese momento, no había una correlación estadística que se pudiera establecer diferente de la media nacional. Capaz que no contextualicé todos los datos de mortalidad en Uruguay porque era como mucho, pero sí Uruguay sabemos que es un país con fuerte peso de enfermedades crónicas y bueno, el cáncer es un tema a nivel país. Después, sobre lo de ELA que preguntaba Raquel, no lo sé, Raquel. O sea, para Uruguay no lo sé y la verdad que tampoco a nivel, no sé, habría que ver, no es algo que yo haya, la verdad, investigado. Después eso que traía Andrea sobre esto de que todos se conocen y es un poco lo que yo traía con esta idea de, bueno, de cómo procesan, cómo funcionan los procesos de hegemonía, subalternidad, y tiene que ver, digamos, sí hay una cuestión de control social y hay una cuestión también de, bueno, qué es lo que está socialmente valorado y visibilizado en un determinado momento histórico desde una comunidad tal, porque, digamos, también cuando uno trabajaba sobre las trayectorias productivas de esas familias, en muchos casos y demás. O sea, a ver, no es que siempre se produjo de esta forma y con este paquete tecnológico, o sea, hubo cambios históricos y sociales en la manera de producir. Sí, es una región que tiene una fuerte impronta agrícola desde hace más de 100 años, por cómo fue el proceso, bueno, por la característica de los suelos ahí y los procesos de migración, de colonización, en fin, por muchos procesos históricos de vinculación con la tecnología. La soja es una tecnología, digamos, la sojización, los cultivos de soja transgénica, con ese paquete tecnológico, con esas maquinarias, con esas extensiones de tierra y demás, es algo relativamente nuevo que irrumpe, digamos, en los 2000. Entonces, estoy intentando vincular, entonces, sí, esta valoración de lo agropecuario, del trabajo del campo, como valores que permean de más larga data. O sea, esto que le decía, a ver, el escudo departamental, Soriano es el departamento fértil, Dolores en el escudo el municipio tiene 2 espigas de trigo, la fiesta de la primavera es la oda a la producción agrícola, entonces hay como una legitimidad es una forma de vivir y de producir como históricamente con mucho peso, y capaz que es esta tensión entre, bueno, los valores como positivos que trae asociada esa forma de producción y de vida y de trabajo y de las historias familiares inmigrantes, y una determinada forma que es contextual, histórica, bueno, relaciones de mercado, de tecnologías y demás, de producir, que no es la que ha sido siempre. Entonces, ahí también hay como unas tensiones y contradicciones que tienen que ver con esto como de cómo puedo enunciar una crítica a algo
sin deslegitimar toda una forma de vida, ¿no? Entonces ahí también se generan tensiones en estas posibilidades. ¿Cómo puedo decir que me preocupa o que me asusta o que no o me duele o me pone triste que me quemen el huerto, que me quemen los cultivos, que no sé qué, cuando es mi vecino, o sea, el que me derivó en realidad lo conozco de toda la vida o es mi pariente o compartimos, yo qué sé, fiestas carneadas, etcétera? O sea, ¿cómo puede pasar que un productor fumigue una escuela rural cuando esa misma persona de repente contribuye a la pintura, al mantenimiento, ¿no? Entonces, eh, esos procesos de cohesión social, o de cercanía, de conocimiento previo, también son como muy complicados a la hora de poder, también generan procesos de hegemonía subalternidad. Este, y sí, y de hecho me pasó muy ingenuamente, es lo que nos pasa a todos los antropólogos que vamos como ¿no? el antropólogo inocente, yo venía como con una cosa muy montevideana y de ver, cuando llego a este problema venía viendo como todos los procesos de denuncia en el área metropolitana y llego a una de las escuelas rurales que había sufrido una fumigación aérea, fue un caso de una denuncia que se hizo bastante pública, y yo llego a la escuela a hablar con las madres, yo convencida de que todas las madres iban a estar indignadas con la situación, y se generó en esa reunión con distintas madres vinculadas a la comunidad educativa una tensión y un nivel de conflictividad interpersonal que fue muy fuerte, porque justamente se estaban poniendo en jaque con ese episodio eh, relaciones de cercanía interpersonal, de gurises que habían sido intoxicados, incluso algunas de las funcionarias de la escuela, y una de esas madres estaba vinculada a la empresa que había hecho la deriva. Entonces fue como muy fuerte ver los silencios, qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir, dónde. También esa cuestión de la incertidumbre, ¿no? Y cuando se genera toda esa dificultad de poder nombrar o de poder atribuir con fehaciencia, no sé si se dice así, todos esos procesos de incertidumbre también tampoco colaboran a poder a veces como poner en palabras algo. Y después del comentario de Carolina, me encantó verte acá, Carolina. Sí, es verdad, hace tiempo que venimos en diálogos intelectuales, pero hacía tiempo que no nos veíamos. Creo que la parte de esto de los conceptos productivos y las características específicas también las fui contando un poco con relación a esa historicidad del territorio. Y, y bueno, y también estos procesos de trabajo que han ido modificándose en función bueno, de la tecnificación, de la intensificación en capital, de esta cuestión como de concepto, que acá trabajamos mucho con el concepto de Carla Gracia y Olivia Hernández del agronegocio, digamos, de todas las transformaciones sociales y técnicas que implicó el agronegocio, no solo a nivel de la tecnología en sí, sino también de las formas de organización del trabajo, de propiedad de la tierra, en fin, ¿no? Entonces también es un campo que cada vez tiene menos trabajadores asalariados y que cada vez tiene máquinas más grandes y que, yendo a los varones ahora, ¿no? Muchos me decían, no es que quiera trabajar fumigando o aplicando plaguicidas, es lo que hay, ¿no? O sea, es la tarea que me toca. Si pudiera elegir, elegiría estar arriba de la cosechadora. Siempre la cosechadora es como el máximo, el sumum. Y sobre estas vías de salida o posibilidades de transición productivas y demás, bueno, es un poco lo que venimos investigando con el GEAS en los últimos 5 años. Y quizás ahí, bueno, ameritaría como otra charla, pero nosotros las transiciones a la sustentabilidad y en algunos casos a la agroecología las venimos viendo, pero en actores sociales que son un poco diferentes de los actores del agronegocio sojero. Digamos, sí hay algunos casos puntuales, muy puntuales, con los que estamos tomando contactos de productores grandes que están iniciando procesos de transición, o sea, algunos casos hay, pero te diría que la mayoría de los actores con los que, ahora productores y productoras, ¿no? Gente con acceso a la tierra y los medios de producción, son productores medianos o grandes, pero en general, aunque no sean productores familiares según la definición del ministerio, sí productores de gestión familiar, en general productores que tienen residencia en el predio, que tienen algún porcentaje de tenencia de la tierra propia, no sé, perdón, creo que hay otra ronda de preguntas, no me quiero extender mucho, pero bueno, ahí hay como características diferentes, no son exactamente los mismos actores los que están iniciando este proceso de cambio, algunos.
y en otros rubros también, ¿tá? No solo soja, porque estamos trabajando mucho con lechería y con lo agrícola ganadero, o sea, cómo los animales se integran, o sea, en aquellos que quieren hacer las cosas de forma diferente, ya no corre esta cosa de agricultura sobre agricultura. Bien, gracias, Victoria. Tengo dos mensajes en el chat, si querés, mientras vamos escuchando también la pregunta de Ayurato, que no sé si es el nombre o es un... Muy bien. Noemí Miño te pregunta sobre la participación de las mujeres en organizaciones sociales y si eso influye su forma de abordar o de percibir el problema. Y desde Colombia, Ángela hace solo un comentario de que ella ve cosas muy, muy parecidas a lo que vos estás describiendo para su propio territorio, también un territorio agrícola en Colombia. Tengo a Eurato y también a Marta, y yo aprovecho también y te pregunto el tema de la religión, la religiosidad, ¿no? Si apareció en eso sobre cómo se aguanta o no se aguanta algo. Eh, Le doy a Marta el micrófono porque ahí volvió a Eurato. Adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es Analía Yurato. Felicitar a esta instancia, a la profesional que hace la presentación y al equipo investigador, en primer lugar. Yo trabajo en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Soy agrónoma y concretamente en el sector granjero. ¿Ah? Nosotros, y además integro en el marco de lo que es el Ministerio de Ganadería la Comisión Especializada de Género, llevando adelante lo que son, lo que es la política de género agro, ejecutándola a nivel país. Bien, entonces, varias cosas que me surgen, ¿no? Desde mi lugar de trabajo, desde lo institucional también. ¿Por qué siempre hablamos de la agricultura extensiva como desde como que es lo único que contamina y lo único que afecta las poblaciones, el medio ambiente, ¿no? Yo trabajo en la granja y nosotros damos cursos de carné aplicador de fitosanitarios, eh, a varones y mujeres, y entiendo de que es un rubro en el cual hay mucho por hacer, en el cual hay alta problemática de contaminación y manipulación de agroquímicos. Incide directamente en la alimentación de las poblaciones, porque bueno, las hortalizas y las frutas son de consumo diario. Y bueno, nada, eso. Este estudio también me ayuda porque pone en palabras cosas con las que uno se enfrenta a diario desde lo profesional, cuando uno va a una escuela y escucha los comentarios de las personas, cuando también lo hacen los colegas, las mujeres en general, son quienes tienen la mayor preocupación por estos temas, y las que están más expuestas y en situaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, con este trabajo, uno como que recoge todo eso de lo que uno escucha a diario y se pone en palabras. Era más que nada una reflexión, una invitación a trabajar en otros rubros que no sea solamente el agrícola, sino los rubros de granjeros y frutícolas. Hay muchísima contaminación desde el rubro, desde los citrus, desde las aplicaciones aéreas en otros rubros que no son los agrícolas. Y bueno, felicitar nuevamente este encuentro y esta instancia. Gracias. Gracias, Analía. Y bueno, ahí vamos a ver que Victoria tomó nota. Marta Chiape, Sí, hola, también buen día. Seymour. Sí, bueno, muchas gracias por la... Estoy Estamos silenciada, escuchando, perdón. Dale. Sí, ahora me dijo reactiva el audio, ya había activado.
Bueno, de vuelta, muchas gracias Victoria por la presentación, a Seymour por la organización de este seminario también. Yo estoy muy contenta de escuchar hablar de este tema en particular y muy agradecida porque se levante nuevamente este tema que me parece que ha estado en algunas instancias académicas y también a nivel cultural, periodístico, recurrentemente, pero en forma espaciada. Entonces creo que es un tema que debería ser estudiado permanentemente, no en forma discontinua, sino algo que debería estar en la agenda política, diría yo, del país, porque es un tema que me parece súper relevante y más allá de que el tema también de género, ¿no? Me parece otro tema muy relevante y la intersección entre género y intoxicaciones y, bueno, y el impacto de los agroquímicos en general también, pero bueno, me parece que el tema de agroquímicos en general está en el ministerio, ¿no? Pero no con la suficiente fuerza, diría yo, de los impactos de agroquímicos a nivel social y a nivel económico también. Y por otro lado, bueno, el tema de género, en mujeres en particular, también creo que es un tema muy importante y que debería estar permanentemente en la agenda. Entonces, dicho esto, creo que lo que aporta el trabajo de Victoria es muy relevante en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo social, ¿no? Si bien hay otros temas que deberían ser también incorporados por otros equipos, quizás más en lo epidemiológico, como decían recién hace un ratito, y también a nivel económico, ¿no? Que creo que es un tema importante también que a veces se deja un poco de lado porque no se tienen cifras de cuál es el costo para el país de este tipo ¿no? de impactos. Bueno, entonces yo quería también enfatizar, hacer más hincapié en el tema de las relaciones de poder. Hace un tiempo yo estuve trabajando en este tema, ¿no? Bueno, fue un trabajo más directamente relacionado con el tema de las denuncias, de dónde prevenían las denuncias por intoxicaciones o por contaminación, las denuncias que estuvieron en el tapete, creo yo, hace como 8 años más o menos, empezaron a haber como una cantidad enorme de denuncias y después yo perdí un poco capaz eh, el contacto directo con el tema, y no estuve siguiendo tan a fondo, pero creo que se perdió un poco las denuncias, o sea, no hay tantas denuncias como antes. No sé si eso te quería preguntar, Victoria, si vos conocés. Que haya nueva información sobre estos temas de las denuncias, sobre este tema de las denuncias, si efectivamente hubo una disminución de las denuncias o simplemente se dejó de tratar el tema a nivel más periodístico, digamos, por decirlo de algún modo, y también académico. Sé que hay otras investigaciones, bueno, yo hice un trabajo de relevamiento, ¿no? Que está publicado por ahí, pero en Agrociencia creo que se publicó y en la revista Leisa, que lo hice en función de las denuncias que se habían detectado, que detecté en la prensa, pero además hice un relevamiento a nivel del Ministerio de Ganadería, de la Dirección General de Servicios Agrícolas, y me fue medio difícil encontrar, o sea, conseguir información. No sé, Victoria ahora dice que sí, como que también. Pero yo creo que hay como un tema un poco tabú ahí, ¿no? Y no hay una transparencia, a pesar de que hay una ley que hace que podamos acceder a la información y que deberíamos poder acceder. No me fue fácil, ¿no? Y no digo que hubo un ocultamiento, pero no había demasiada predisposición a entregar la información. Yo le preguntaba, bueno, ¿a qué se deben las denuncias? ¿No? ¿Cuál es el motivo principal de las denuncias? Y no me lo proporcionaron esa información. O sea, ahora busqué la información, había 555 denuncias que se hicieron publicadas, ¿no? Denuncias realizadas entre el 2014 y el 2018, 555 denuncias. De esas, las mujeres habían hecho 158 denuncias y los hombres 358. O sea, las mujeres eran denunciantes, pero no eran la mayoría de las denunciantes y los motivos no me los proporcionaron. Me basé en una publicación que hizo Brecha en su momento, de información que consiguieron a través
supongo que también de la Dirección General de Servicios Agrícolas, que el principal motivo era la deriva del producto, o sea, que tenían... Ahí, eh, eh, no sé un si... segundo. Espera un poquito. Entonces, la cuestión es que yo creo que ahí hay un déficit, ¿no? Hay un agujero, un vacío de información que había que apuntar, me parece, a tratar de conseguir. Y lo otro que quería enfatizar también era la importancia que tú mencionabas, que comentaste varias veces, de las relaciones de poder que se ejercen en el medio rural, ¿no? Y cómo incide eso en las denuncias, o no, ¿no? En la que no se hagan las denuncias. Porque yo también encontré eso, que había, las denuncias en esos años provenían básicamente, creo que tú también lo mencionabas, de mujeres, en el caso que yo estudié mujeres, que no pertenecían directamente al ámbito rural tradicional, digamos, ¿no? Que eran maestras rurales o productoras, pero que habían ingresado a la producción hacía poco tiempo, entonces no tenían el vínculo tan directo y social y cultural, ¿no? Arraigado, y bueno, y eso incidía mucho en quienes habían hecho las denuncias, ¿no? O sea, las mujeres que habían hecho las denuncias no pertenecían al ámbito agropecuario más tradicional y más arraigado. Me parece que eso era importante en ese momento, por lo menos fue Gracias. importante, y bueno, y ya termino con eso. Pero me parece que es importante también enfatizar eso, la relación, cómo se transversalizan las relaciones de poder en estos temas. Sí, muchas Gracias. gracias, Marta. Yo no enfaticé tanto en lo de las denuncias porque está esto de poder recortar y como poder enfocar la presentación, pero hay un artículo que escribí que aborda como en particular énfasis el tema de las denuncias, que también de hecho se llama Entre denunciar y aguantar, y en ese artículo un poco todo esto que vos estás trayendo, lo abordé para un periodo, que fue el periodo donde pude acceder a la información que tiene que ver con esto otro que decís bueno, cómo hacer acceso. En mi experiencia, yo para esta investigación accedí, o sea, hice un pedido de acceso a la información pública del Ministerio de Ganadería, hubo unas idas y vueltas en el expediente porque había datos que eran confidenciales y no me los podían dar, pero sí me dieron la información que solicité, también el Ministerio de Ambiente y también el Ministerio de Salud Pública. Y eso tiene que ver con la fragmentación, digamos, de los sistemas de registros de denuncia y dónde se espera que la gente denuncie cada cosa y quién, digamos, hay como una cuestión como una fragmentación, o sea, el Estado fragmenta el problema, entonces, en áreas, cosas que, digamos, un poco el planteo es, estos son, digamos, procesos que son más integrales. Entonces, están las del Ministerio, o sea, están las derivas, las denuncias que se hacen en el Ministerio de Ganadería, que tiene vinculado con mal uso de productos fitosanitarios. Y en general, esto que decís que tenés más hombres que mujeres me parece como muy coherente con lo que yo veo en el campo porque tiene que ver más con el ámbito de la producción. Y en general el ámbito de la producción es como, digamos, estoy caracterizando muy grande, pero es un ámbito bastante masculinizado y tiene que ver muchas veces con esto, con temas de deriva, de producción, pero son como, en general, los motivos de denuncias al Ministerio de Ganadería son más temas de producción, de afectación de cultivos, de costos, demás. Pero después están las denuncias que se hacen en ambiente y las denuncias que se hacen a salud pública, ¿no? Entonces, como qué se enfatiza, cuáles son los motivos que... Y después el otro tema es que vos en los sistemas de registro de denuncias tenés que se denuncia, es la información que te dan, pero no sabes cómo se trató y cómo se resolvió finalmente la denuncia. O sea, es como que tenés solo el indicador es denuncias, pero no sabes después qué pasó con eso, si no, etc. Sobre eso es tremendo tema. Yo vieron que puse ahí algo, solamente una frase en relación a lo de que por favor no fumiguen cerca de las escuelas. Eh, ya les digo, yo hice el seguimiento justo, o sea, se dio que durante el año que estuve ahí, recién habían fumigado una escuela, entonces pude acompañar el proceso durante todo un año, no solo de la denuncia en sí, del momento de hacer la denuncia, sino después de todas las consecuencias y relaciones posteriores que vinieron a partir de esa denuncia. Y cómo el haber, digamos, del status quo que dice, esto es parte de todos los días, acá vivimos toda la agricultura, son cosas que pasan, entonces, denunciar es como romper con ese statu quo de cómo se ha hecho siempre las cosas. Y long story short, como dicen, los platos rotos las terminan pagando al final, digo, más allá de que en este caso hubo una constatación, hubo una multa, etcétera, a las personas que habían como originalmente generado la deriva, pero los platos rotos las terminan pagando las mujeres, o sea, en particular
dos personas vinculadas a esta comunidad educativa que hicieron esa acción. Lo terminan pagando en términos de esto que les digo que es más como sutil, de cómo se van tejiendo las relaciones de poder, que no es una acción de violencia directa, una represalia, o sea, no estamos hablando de ese tipo de violencia, pero sí rumores, deslegitimaciones, situaciones de encuentros incómodos en ámbitos de la vida cotidiana. O sea, no quiero dar muchos detalles por esta cuestión del anonimato y la confidencialidad, pero situaciones fuertes, de una persona ser increpada en un espacio público totalmente fuera de contexto de la escuela, de la denuncia, qué sé yo, por una de las personas afectadas. Entonces, claro, todo eso también va generando efectos aleccionadores de qué puede ser dicho y qué no puede ser dicho. Y en esto que decía Carolina también de la reflexividad sobre cómo construimos conocimiento y qué pasa cuando una como mujer va a hablar de esos temas, en esos ámbitos y demás, y estar ahí y empezar a formar parte, hubo cosas que yo también sentí en carne propia, digamos, que no vienen a cuenta ahora, pero tiene que ver con, bueno, qué es lo que se puede hablar, qué no, por qué estás preguntando de esto, qué estás buscando con esto, en qué ámbitos se habla de esos temas. Y en general, ya les digo, es como todo un proceso de construcción de intimidad, porque no, son cosas que se dicen como en secreto, digamos, o se dicen en el ámbito de lo privado, pero no tanto. Hay algunas personas que sí, que se mueven, que logran, bueno, es todo como un tema. Y después lo otro que había mencionado Analía, y te agradezco también, Analía, bueno, primero me parece muy bueno que haya alguien del Ministerio participando, interesado en esta instancia, está buenísima la oportunidad también para poder dialogar. Y también esto que vos traes de ¿por qué la agricultura y no la granja? Es algo que me lo han preguntado muchas veces. Y hay como una cosa ahí como de, no sé, creo que también en mi caso fue un recorte de un problema de investigación y en base a algo que en ese momento estaba emergiendo y tenía que ver con esto, con la expansión del área agrícola, con el área destinada al área agrícola, con los volúmenes de productos utilizados y con cambios de procesos productivos territoriales que se estaban dando, que ya les digo, en ese momento era como muy fuerte, capaz que ahora está como un poco más estabilizado y naturalizado, pero fue como el boom ese de la agricultura que hubo como disrupciones o llamó la atención. No quiere decir que la granja no valga la pena de ser estudiada o la fruticultura también, pero bueno, vos sabés que esa interpelación me la han hecho varios agrónomos, como que vengo hablando de esto y me dicen, ¿por qué siempre con la soja y nadie se mete con la granja, que hacen las cosas peor? Yo no es cuestión de quién hace peor o no peor, era cuestión de, bueno, delimitar un campo y un problema, y bueno, esos son algunos de los motivos por los cuales fue ese y no otro, pero sé que también hay investigadoras en Salto, hay un equipo en Salto trabajando con temas de agroquímicos en el cinturón frutícola hace tiempo. Ahora creo que es Alejandra el nombre de la investigadora. Alexandra Oboiso. Gracias, sí, no me salía de memoria, pero digamos, también es sumamente relevante, sin dudas. Esto, bueno, como todos los procesos de investigación, siempre hay que hacer recortes y bueno, por ahí vino el mío. No sé si hay algún comentario más o pregunta. Mira, ya estamos cerrando, según lo que siempre proponemos, de 1 hora y media de estos seminarios. Solo en el chat, Claudia Repeto, de alguna forma también intentó conversar con Analía sobre la diferencia entre los sectores, con su propia opinión de por qué era importante en la agricultura extensiva, sin excluir la granja. Y también un comentario de Inés, que ya había estado participando con nosotros sobre la denuncia que habían hecho en San José por la no protección de los niños y Sí. niñas en sus hogares, en sus casas, Mm. más allá de la escuela. Me parece que por acá podemos cerrar. Queda mucho tema abierto, muchas cooperaciones por delante, por suerte, que se pueden potenciar. Y nada, invitar a todas y todos para el próximo seminario. Es el último viernes de cada mes que el Seymour tiene esta actividad. Y bueno, no les voy a anunciar porque todavía estamos tratando de confirmar la próxima invitada o invitado.
Pero bueno, les esperamos a todos y bueno, cualquier cosa se pueden poner en contacto con nosotros a través del mail por el cual les llegó el mensaje, redes sociales. Mayra es quien se encarga un poquito de recibir esas comunicaciones. Así que bueno, que tengan una muy buena jornada, buen fin de semana y que ojalá podamos mejorar, ¿no? Todo el tema este de los contextos ambientales, productivos a nivel rural y urbano, periurbano. Victoria, te dejo la última palabra si querés para cerrar. No, bueno, eso, agradecer la instancia, y bueno, la verdad que recibí como con mucha alegría y hasta como cierto nerviosismo. Creo que fue como una invitación a volver a este trabajo que también eso tuvo su momento y después como la necesidad de seguir tejiendo diálogos, ¿no? Más inter y transsectoriales. Agradezco al CEMUR por la posibilidad y también comentarles que algunas de las mujeres con las que trabajé estuvieron replicando en sus redes y bueno, me parece que como simplemente a veces que circule el tema, como poner el tema de nuevo sobre la mesa, esto que decía Marta, ¿no? De no olvidarnos que esto sigue estando, y bueno, quedan muchos desafíos por delante, pero gracias por la instancia. Hasta la Nos próxima. vemos. Chau, chau. Chao, gracias.